Bueno, muy bien, muy buenos días a todos y todas. Ya estamos iniciando esta sesión número 3 de este curso interanual, programado en primera instancia para colegas del CCH, pero por supuesto que tenemos la presencia de maestras del IEMS y también de Colegio de Bachilleres y por ahí de algún bachillerato incorporado a la UNAM. Pues muchas gracias por su presencia. Hoy está con nosotros la doctora Fernanda Romero. Luisa Fernanda Romero Enríquez, quien es docente y ha trabajado en el diseño de propuestas de formación continua para profesores de educación básica y educación normal. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores SNI y ha colaborado en proyectos sobre diversidad sociocultural, derechos humanos y educación en salud. Su trabajo académico incluye el desarrollo de herramientas pedagógicas para la detección y atención de necesidades educativas específicas. Sus publicaciones abordan temas como la salud mental, la discapacidad invisible y la inclusión educativa. Además, ha sido ponente en múltiples congresos nacionales e internacionales, destacando la importancia de la transformación pedagógica y la promoción de entornos educativos más equitativos e inclusivos. Bienvenida, doctora Fernanda Romero. Yo solo comentaré en un principio que hace algunas semanas realizamos un encuentro que se tituló El CCH que tenemos, el CCH que queremos, donde participaron distintos estudiantes de distintos semestres y una de las problemáticas que ellos comentaban mucho y que pocas veces se atiende, que incluso pocas veces nos damos cuenta como docentes e incluso las propias autoridades, es la salud mental, ¿no? Problemas de salud que ellos traen y que incluso habría que decirlo, que también los docentes tenemos, ¿no? Sobre todo de salud mental, ¿no? Y otras enfermedades crónicas que por supuesto merman el desempeño, tanto académico, estudiantil y también laboral, y que no hay formas de contención, no hay formas de atención, ¿no? Entonces, importante, los chicos lo dicen. En el texto de la doctora Fernanda, por supuesto que también ahí los chicos incluso hasta sugieren formas de atención, ¿no? Entonces vale la pena este tema que está muy invisibilizado, ¿no? Lo desconocemos totalmente cuando, como dice Chulhan, ¿no? Vivimos una era de enfermedades, pues, de salud, ¿no? Salud mental mermada, ¿no? Pues, doctora Fernanda, bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Jesús, muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Eh, um, Voy a compartir. Mm, Ya se ve. ya me ven, ¿verdad? Ok. Bueno, ahí está. Ok, pues sí, hoy vengo a compartirles un poco de lo que estuvimos desarrollando durante el doctorado, que es Pedagogía de lo Invisible y una caja de herramientas contra la exclusión tácita. Y bueno, ¿cómo fue que nos surgió esta inquietud o cómo fue que nos dio la idea de hablar de discapacidad invisible, ¿no? Porque precisamente es algo que está presente más de lo que nosotros estamos conscientes de que está, pero ¿cómo lo podemos detectar? Entonces, esto salió precisamente de la observación en mi aula. Yo veía pues la falta de apatía. Generalmente pensamos, sobre todo los chicos media superior y los primeros años de la educación superior, pensamos que son apáticos, que no tienen interés, que en realidad no les interesa la escuela, ¿no? Sin embargo, pues había muchas situaciones como de aprendizaje o como de socialización que me hicieron como voltear a ver otras explicaciones. Entonces, esta cuestión de la exclusión, el aislamiento, las razones del abandono, realmente era desinterés de los estudiantes o tal vez el desinterés venía de nosotros los docentes, ¿no? Entonces, el objetivo de esta investigación, de este proyecto, pues fue identificar las principales condiciones de salud que generan una discapacidad invisible en estudiantes de escuelas normales y entonces a partir de esto analizar
cuál es el impacto de estas condiciones en el desempeño académico. Y esto va en función, este proyecto originalmente iba a ser para educación básica, pero como fue desarrollado en pandemia, pues nos fuimos a los profesores de educación básica como para trabajar, explorar un poco también esta doble función de los estudiantes normalistas, particularmente, que ellos como estudiantes, cómo viven estas experiencias y cómo van a resignificarlas en su formación docente. Entonces, nosotros generalmente cuando estamos en un aula y nos preguntamos quién puede requerir ajustes razonables por causa de alguna discapacidad, pues tendemos a pensar que es rampas o que los ajustes razonables vienen en función de discapacidad motriz o de discapacidad sensorial y pues pensamos en sillas de ruedas, problemas de movilidad. Sin embargo, vamos a ver pues que hablar de discapacidad, la discapacidad motriz o la discapacidad sensorial es únicamente la punta del iceberg, porque vamos a ver que solamente el 16,5% de la población mexicana tiene alguna discapacidad, como las que generalmente asociamos pues en nuestro imaginario, ¿no? Que tienen que ver con movilidad, ya sea con hipoacusia, ceguera, debilidad visual, ceguera o alguna cuestión de movilidad. Sin embargo, desde el año 2000, unas investigadoras de la Universidad de Kentucky pues manifiestan esta cuestión de que existen otra diversidad dentro de la discapacidad y que tiene que ver con las limitaciones mentales o físicas no observables que se configuran a partir de síntomas físicos, cognitivos o emocionales que dificultan la realización de actividades generalmente en un entorno, ¿no? Y ellas hacen hincapié como en esta en la semántica de discapacidad invisible y hacen énfasis en lo invisible porque alude a este principio de que simplemente no lo vemos, no es que lo ocultemos, no es que las personas que tengan alguna de estas condiciones volitivamente lo oculten, sino que simplemente pues está incluso invisible para muchos de ellos, ¿no? Entonces, vamos a ver que particularmente en la población de México, pues el 17% de las personas a partir de los 12 años empezamos a presentar, esta población empieza a presentar características de algún problema de trastorno del ánimo. En el contexto de esta investigación es importante aclarar que nosotros hicimos como el scouting, el primer filtro exploratorio a los estudiantes en general y preguntamos cuáles eran las principales condiciones de salud relacionadas con la literatura, ¿no? Entonces, en este estudio lo hicimos con estudiantes normalistas, participaron 200 estudiantes de la Ciudad de México y pues aquí pueden ver la distribución de respecto a la escuela normal de origen y lo interesante aquí particular es, bueno, una gran distribución mayoritariamente femenina, que pues esto también se relaciona un poco con la feminización de la docencia y porque la mayor cantidad de participantes pues eran profesoras que se estaban formando para educación primaria. Y en esta muestra particularmente vemos que el 30% de los participantes pues habían intentado acceder a otro tipo de educación, ¿no? Ya sea habían presentado examen a la UNAM, al POLI o a la UAM y bueno, terminaron por decantarse por la educación normal, lo cual a la postre pues sí podría significar también alguna cuestión de emocional o de limitaciones vocacionales, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las condiciones de salud que pueden representar una discapacidad invisible, vemos en la literatura que las principales son la hipertensión, la diabetes, la ansiedad, el colesterol, la depresión, las enfermedades autoinmunes como las relacionadas con la tiroides, con el lupus, con enfermedades crónico-inflamatorias, el cáncer, por supuesto, y el síndrome metabólico. Estas son las que nos dice la literatura y son las que expresamente preguntamos si existía algún síntoma, algún diagnóstico autodeclarado, ¿no? Es decir, nosotros preguntamos directamente a los participantes si tenían diagnosticada una de estas enfermedades. Ahora, también hicimos como la pregunta abierta de otras posibles condiciones que también están relacionadas con una alteración en
en la adaptabilidad de los entornos, ¿no? Condiciones de salud que significan por su presentación una discapacidad invisible. Y aquí sí es importante aclarar porque luego cuando pensamos en discapacidad invisible es algo como que nos salta a la vista, que a lo mejor no hemos escuchado. Otras veces es un término, una conceptualización que poco usamos en español, al menos en ambientes formales. Sin embargo, en algunas comunidades ya se está comenzando a popularizar y solemos relacionarlo con discapacidad psicosocial, es decir, discapacidad invisible lo relacionamos o pensamos que es sinónimo o sustituye, por ejemplo, a las cuestiones, pues justo de depresión, de ansiedad, de déficit de atención o de condiciones relacionadas con neurodiversidad. Sin embargo, el hecho de pensarlo así, pues coloca en una doble invisibilidad toda la gama de condiciones de salud que como población mexicana presentamos, ¿no? El hecho de pensar que una discapacidad invisible viene nada más del déficit de atención, por ejemplo, pues entonces ya deja otra vez en el punto ciego a todas las estudiantes que pueden presentar anemia, que es una de las condiciones de salud no contagiosas, no enfermedades como tal, pero que son presentes en la población mexicana y que representan una gran carga para las actividades cotidianas. La anemia es, en términos coloquiales, pues falta de hierro. Entonces, esto provoca mucho cansancio, neblina mental, poca actividad. Son personas que generalmente rinden físicamente menos. Entonces, esto se puede confundir con apatía, ¿no? Con falta de interés. También ha aumentado la cantidad de estudiantes con presencia de síndrome de ovario poliquístico, que pues es una enfermedad ginecológica y que representa también problemas de movilidad, problemas de actividad, de cansancio, de muchos dolores y además todas estas condiciones de salud pues traen aparejadas no solo las manifestaciones propias de estas condiciones, sino también los efectos secundarios del tratamiento, ¿no? Hay muchos tratamientos que causan dolor muscular, neblina mental, olvidos, falta de atención, mucho cansancio, hipersomnia. Entonces, todas estas entran en una esfera de condiciones, pues para las cuales los docentes necesitaríamos, pues un poco voltear a ver esto, ¿no? O sea, como estar conscientes de que existe para tal vez poder identificarlo. Entonces, dentro de esta muestra, el 30% de los participantes expresó más de una situación diagnosticada. Por ejemplo, las enfermedades crónicas no transmisibles, como son las que vemos a la izquierda, diabetes, hipertensión arterial, suelen venir acompañadas de procesos de malestar emocional. Entonces, podemos encontrar un diagnóstico de una persona con diabetes, que cada vez también está más presente en la población joven y esto puede estar aparejado también con procesos de ansiedad o depresión que ya no tomamos en cuenta por únicamente dirigir nuestra mirada como al padecimiento principal, digamos, que es la diabetes. Sin embargo, vamos a ver que en el 30% de los casos, pues hay más de un diagnóstico, pues lo cual dificulta también pues la participación constante y activa cuando hablamos de contextos escolares. Entonces, bueno, la percepción de discapacidad, aquí hay un fragmento de uno de los testimonios más representativos y que nos dice que, pues, esta persona con depresión diagnosticada, porque, como les decía, nosotros preguntamos sobre las condiciones que reporta la literatura, pero en el contexto de esta investigación abordamos específicamente el asunto de la depresión y la ansiedad por ser la de mayor frecuencia en esta muestra. Entonces, aquí nos decía uno de los participantes. Disculpe, ¿tener un clave de internet? Sí, es el Casdac. Buen provecho con la primera vez. Pensé que era una pregunta. Bueno, y nos decía, uno se vuelve funcional por el miedo, ¿no? Si no te vuelves funcional, si no te activas, te va mal, pero ya no disfrutas nada, físicamente estoy bien y piensan que es mi personalidad. No entienden por qué me siento mal o por qué me siento triste. Tengo que dar explicaciones de por qué quiero ir a valoración si me veo normal.
La depresión es muy discapacitante, en la normal solo toman en cuenta las barreras físicas. Falta mucho trabajar en las barreras mentales. Y este es solo uno de los testimonios más ilustrativos en función de cómo perciben ellos esta condición de, en este caso, depresión, pero cómo se vuelve una discapacidad, es decir, cómo ya una condición de salud limita mi desarrollo, limita mi acceso a los servicios educativos, en este caso, y la permanencia a los mismos. Y en este caso es algo sumamente fuerte, me parece, el hecho de piensan que es mi personalidad, como físicamente me ven bien, pues tengo que dar explicaciones de más de por qué quiero ir a valoración. Estas eran constantes en varios de los participantes. El hecho de, como no ven la sangre, como no me ven maltratado, como casi siempre estoy sonriendo, trato de funcionar, ¿no? Y entonces son padecimientos que tienen una gran carga emocional y social y entonces estas personas ante el rechazo, pues prefieren ya no manifestar estas condiciones y esto también los coloca en un punto invisible para las acciones pues reforzantes, ¿no? Los ajustes razonables, porque nosotros como docentes de externos, pues, a sus situaciones personales, no nos damos cuenta de que tienen una necesidad educativa y entonces pues no hacemos ajustes razonables. Más bien, generalmente se aplican dispositivos sancionadores como la suspensión, la repitencia, la reprobación, y porque tendemos a pensar que es falta de interés, lo decía. Entonces, esta es una cuestión pues especialmente importante y repito, esta investigación se hizo en el contexto de los estudiantes de educación normal, que digamos es un nivel educativo distinto al que estamos trabajando ahorita, que es media superior. Sin embargo, como les decía, estas características se empiezan a ver en la población adolescente y cada vez más, estos son datos, la población adolescente son datos antes de pandemia. Después de la pandemia, vimos ya muy crecientes los números de ansiedad y depresión infantil. Entonces, pues es de esperarse que precisamente la población que vamos a recibir ahorita este ciclo escolar de ingreso a media superior, pues traiga este tipo de afectaciones que ya venimos acarreando en general después de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, como el análisis de las percepciones de los estudiantes con y sin depresión, nosotros hicimos entrevistas a los estudiantes con diagnóstico autodeclarado. Como les digo, la mayor cantidad de respuestas fue la depresión y la ansiedad. Entonces hicimos entrevistas semiestructuradas con estos chicos y chicas y después hicimos entrevistas a manera de tener información complementaria de cómo los estudiantes que no presentaban ninguna situación de discapacidad invisible, pues cómo veían a sus compañeros que sí la presentaban, ¿no? Y entonces aquí podemos ver 5 categorías, que es pues, la interacción social, la percepción de discapacidad, el apoyo institucional, estereotipos y la comprensión de las barreras. Y entonces, como les decía, el hecho de que no los podamos ver, no se identifiquen a simple vista. El hecho también de que ya a la edad que tenemos estos estudiantes, no es como en educación básica, que van los papás, las mamás o van los tutores, y son los tutores los que se encargan de decirle a la escuela, mi hijo o hija tiene tal situación y necesita tales apoyos, ¿no? Hay una relación como muy directa de comunicación de los papás con las escuelas en función de cómo podemos apoyar a los estudiantes. Sin embargo, esto se rompe pues ya a partir de media superior y mucho más en superior. Entonces, aquí vemos que son los estudiantes mismos los que solitos tienen que afrontar esta carga de tengo yo esta condición de salud que me dificulta poner atención o reaccionar o a lo mejor llegar a las clases, socializar y demás, ¿no? Entonces, lo que vemos es el comparativo de cómo los estudiantes sin estas condiciones, pues terminan haciendo actitudes que son excluyentes, aunque no sea expresamente. No somos completamente conscientes de que no invitamos a los compañeros a trabajar en los equipos o expresamente preferimos no trabajar con cierto tipo de compañeros porque ya se les atribuye una interpretación negativa de estos atributos, ¿no? Desde la teoría de Goffman, pues ya son, ya traen un estigma
Entonces, estos estudiantes que tienen alguna situación de discapacidad invisible, pues ya son etiquetados de flojos, de desinteresados también por sus compañeros, y esto dificulta pues el trabajo en los entornos escolares, sobre todo en los trabajos en equipos, la participación, la socialización, ¿no? Los compañeros que no presentan estas condiciones, pues no consideran que los problemas de salud mental sean una cuestión discapacitante, ¿no? Incluso es tan grande el estigma que se tiene en torno a la salud mental que más bien lo tachan de negligentes, ¿no? O sea, que la gente con depresión, con ansiedad, es porque no se saben cuidar, no toman recomendaciones, no son resilientes. Sin embargo, por otra parte, pues los estudiantes que tienen depresión sí la ven y la viven como una discapacidad grande, ¿no? Y bueno, respecto al apoyo institucional, pues vemos que únicamente 4 de 26 participantes sin depresión consideran que la escuela debería de prevenir estas situaciones o prestar alguna especie de apoyo. Sin embargo, los participantes con depresión, únicamente 5 de 29 estudiantes recibieron algún apoyo, pero estos apoyos venían no de un mecanismo institucional, sino tal cual de una persona en la escuela, ya fuera su director de tesis, la secretaria de control escolar, y los apoyaban porque habían tenido una experiencia cercana con la depresión. Entonces, sí influye mucho. El conocimiento, la sensibilidad en cuanto a las características y las consecuencias que tiene el vivir con depresión o con ansiedad para la sensibilidad en cuanto a la prestación de apoyos en la institución, ¿no? Es decir, las instituciones no cuentan con algún mecanismo de identificación, de canalización o de apoyo ninguno. No hay un sistema de ajustes razonables en función de una discapacidad invisible, en primera porque no lo podemos detectar, ¿no? Y bueno, lo que les decía de los estereotipos, que ya reciben una etiqueta, y pues esta situación se agrava en el hecho de que no son considerados como estudiantes que requieren un apoyo. Se les asigna más bien una interpretación negativa y volitiva, que es una cuestión que ellos podrían controlar y que no lo hacen, ¿no? Es decir, la escuela, ya el entorno los interpreta como falta de voluntad, cuando en realidad están pasando por una situación orgánica que excede su control, ¿no? Y bueno, eh, ¿cuál es el resultado o cuál es la forma en la que los estudiantes con una discapacidad invisible pueden interiorizar? ¿Cómo pueden ellos resignificar para sus propias personas estas interacciones? En general son sentimientos de torpeza y culpa a partir de la falta de la comprensión docente y del entorno en general, y refieren un conflicto entre el bienestar de ellos y el rendimiento académico, ¿no? Empiezan a introyectar estas interpretaciones o estos atributos negativos que les dan de flojos, torpes, que no se esfuerzan, y ellos se lo empiezan a creer, lo cual pues interviene en los procesos de autoeficacia, ¿no? Empezamos a manejarlo como una profecía autocumplida. Si me interpretan como flojo, como torpe, como que no me interesa, pues a lo mejor sí lo soy, y entonces yo me empiezo a comportar así, lo cual resulta pues en abandono escolar o reprobación, ¿no? En altos índices de reprobación. También la falta de consideración institucional a la legitimación de estos problemas de salud, ¿no? Los maestros piensan que la depresión es una excusa, y bueno, este conflicto entre el bienestar y el rendimiento académico, ¿a qué le puedo dar concentración? ¿A qué me puedo prestar mi atención si en realidad cuando uno está deprimido pues no quieres ni vivir, como tampoco quería ir a la escuela, ¿no? Y bueno, este fenómeno nosotros lo relacionamos o lo analizamos un poco desde la ceguera selectiva. Cuando hablamos de inclusión, por ejemplo, que es un imperativo constitucional, la educación inclusiva en todos los entornos, pues vemos que igual que la discapacidad, pensamos en inclusión y pensamos pues en cosas muy concretas o muy del cotidiano. Sin embargo, esta cuestión de no ver la discapacidad invisible puede estar relacionada con el hecho de que no la estamos buscando.
¿no? En relación a este concepto de ceguera selectiva, que tiene que ver incluso en los entornos donde queremos tener un entorno pues mayormente incluyente o la escuela para todos. Como estas discapacidades no dan signos visibles, tampoco estamos muy empapados o muy concientizados sobre que existen, pues no las buscamos. Entonces, la consecuencia de esta invisibilidad, pues son el aislamiento, el desgaste emocional, las faltas de redes de apoyo y además el autoestigma, que ya es una interpretación pues doblemente negativa porque no solo tengo una condición de salud que me dificulta las cosas a nivel físico, orgánico, sino también tengo que estar lidiando con el dar excesivas explicaciones y sentirme constantemente marginado porque no me creen que tengo un problema real que necesita apoyo. Entonces, con este panorama, pues lo que hicimos, dada estos puntos que pueden ser como los concluyentes, ¿no? Es decir, que no hay un reconocimiento institucional, que se duda sobre la existencia, no hay una legitimación. Entonces, lo que hicimos fue proponer la pedagogía de lo invisible como una invitación para mirar a la persona que aprende. Y esto un poco desde los principios de la pedagogía crítica que tienen que ver con poner al centro de la práctica al sujeto como un ser capaz de transformar su propia realidad y un poco también desde la pedagogía del cuidado que tiene que ver con mirar al sujeto que aprende, ¿no? Mirar primero a la persona y después centrarnos en los logros de aprendizaje o en los programas, sino primero atender a las necesidades personales de nuestros estudiantes. Efectivamente, cuando nosotros fuimos a hacer las entrevistas, pues pedíamos también que nos platicaran pues cómo podían afrontarlo. Por una parte, los estudiantes que no presentaban una depresión, ninguna otra condición de discapacidad invisible, también nos dieron, repito, como en esta doble función, sí de estudiantes, pero también viéndolo cómo podían ellos actuar ante estas situaciones ya en su rol docente pues decían, bueno, necesitamos la mayor respuesta, la mayor cantidad de coincidencias fue en la respiración, ¿no? Y podríamos pensar que respirar es algo bien intuitivo, bien automático y que por qué necesitaríamos aprender a respirar. Sin embargo, pues sí está demostrado que respirar oxigena y nos calma y nos hace concentrarnos. Y entonces ellos mismos, las participantes del estudio, pues nos decían los ejercicios de respiración y que en la escuela se presten y se construyan espacios de respiración, de catarsis, sería muy importante, ¿no? También algo en lo que coincidieron mucho fue pues en la capacitación docente como una estructura institucional que desde la escuela hubiera mecanismos para sensibilizar a los docentes sobre este tipo de situaciones, sobre la presencia de la discapacidad invisible, por una parte, y por otra también el gran problema mundial que tenemos actualmente con el aumento de las enfermedades mentales, ¿no? Esto también fue una respuesta pues grande de mucha coincidencia y los espacios lúdico-creativos, ¿no? Los participantes decían, bueno, es que a lo mejor las actividades creativas, las actividades artísticas, los talleres de contención o de expresión, pero a través del arte o de la creación, los espacios de producción creativa, esto también podría ayudar a trabajar con la gestión emocional. Y a partir de todas estas opciones, lo que nosotros hicimos fue como sistematizar cuáles eran las principales características que ellos como estudiantes presentaban en la escuela y que nadie veía, y generamos unas guías de observación. Estas son, bueno, la guía de observación directa, que es a manera de grupo, y después tenemos una guía en la que en un primer momento, pues vemos como el termómetro anímico del grupo en general y ya después vamos detectando ciertas cosas que pueden ser pautas indicativas de que algún estudiante requiere un apoyo específico, ¿no? Y no necesariamente por una condición de salud, sino puede ser una condición pues del entorno que esté teniendo algún problema en ese momento y que
pues le dificulte el acceso y la permanencia al servicio educativo en ese momento, ¿no? Entonces vemos que pues esta es una guía de qué observar, o sea, como indicadores, es decir, si tenemos estudiantes que de pronto empiezan a faltar más, que empiezan a desasearse, que empiezan a llegar tarde, que empiezan a tener una actitud como más triste o ausente, entonces ese es un indicador que nos puede activar a nosotros como docentes para acercarnos a preguntar si existe alguna situación o tal vez indagar un poco sobre la manera en la que pudiéramos ayudar a este estudiante, ¿no? Igualmente, hacer espacios colectivos de escucha, de catarsis, ¿no? Lo que les decía que ellos manifestaban la necesidad de tener espacios abiertos como sobre todo de socialización, o sea, donde pudieran sentirse escuchados. Y entonces, bueno, lo que hicimos fue sistematizar de todos estos testimonios en dos categorías, que era lo que ellos proponían necesario dentro de las escuelas como herramientas institucionales. La más mencionada, pues, fue la capacitación docente para sensibilizarlos, para comprender que las causas o las ciertas manifestaciones de ellos pues no tenían que ver con una actitud de apatía o de desinterés, sino con una cuestión de sufrimiento, ¿no? Entonces, la capacitación docente en función de reconocer, de saber procesar o saber dialogar para ofrecer los apoyos fue muy importante. También establecer espacios seguros y protocolos de apoyo, protocolos institucionales. Y por otra parte, pues obviamente las tutorías y los talleres como parte de un mecanismo institucional, talleres tal vez de expertos sobre gestión emocional. Y dentro de las categorías personales, pues nos decían, como les mostré hace un momento, esta parte de la respiración, que fue la más mencionada por ambos grupos, y que me decían, es que no nos enseñan a respirar. O sea, de pronto uno tiene un ataque de pánico, yo siento que ya me voy a desmayar y eso podría solucionarse solo siendo consciente de mi respiración. Entonces, nosotros desarrollamos, como les digo, sistematizamos estos testimonios y lo que hicimos fue literal una caja de herramientas en las cuales pues nos investigamos en la literatura cuáles eran como metodológicamente las experiencias con evidencia de cómo controlar la respiración o qué pasos hacer para el manejo de estrés, el manejo de el control de brotes de pánico o de angustia, todo desde un enfoque pedagógico, desde un enfoque de áulico, ¿no? O sea, nada de esto tiene una intención ni terapéutica, ni mucho menos de intervención psicológica, sino únicamente son desarrollar alguna serie de herramientas que cualquiera que lo tenga a la mano, pues lo puede utilizar en cualquier espacio. Son actividades fáciles de hacer y se pueden realizar en cualquier espacio, ¿no? Por ejemplo, en el metro, incluso en el salón de clases, se podría en algunas situaciones pues iniciar la clase como ejercicios de activación con respiración, ¿no? Como pues lo que hacen en las escuelas primarias cuando los niños regresan de la clase de educación física, que es como que regresan muy alterados, muy hiperactivos y generalmente los maestros es como, ay, tomen agua y siéntense y a ver, vamos a relajarnos y es como volver a recuperar un poco el estado de equilibrio, ¿no? Este es un ejemplo que son los de respiración y este es otro que tiene que ver con la rigidez muscular, que también es una manifestación súper presente en la ansiedad y que a todos nos pasa. De pronto estamos tan estresados, tan en nuestro rollo, que nos sentimos súper tensos y no nos damos cuenta hasta que relajamos, ¿no? O sea, es muy curioso porque hasta que podemos hacer este tipo de ejercicios que tensamos conscientemente, cuando soltamos, es cuando nos damos cuenta que en realidad, pues estar como con los hombros arriba, tensos y duros, no es la posición normal, ¿no? Y bueno, pues a manera de conclusión, lo que pretendemos con esta propuesta es precisamente crear estos espacios de sensibilización, de información para legitimar las experiencias no visibles y poner al centro pues las necesidades de estos estudiantes que finalmente hemos pasado por alto por diferentes circunstancias, pero específicamente pues porque
no concebimos que esto pueda existir, ¿no? También fue importante para recuperar el saber situado de los estudiantes, porque, repito, todas estas propuestas y el diseño, la mirada de esta propuesta vino de la narrativa de los estudiantes. También ver que la escuela necesita herramientas interdisciplinarias y críticas para detectar y aprender todas estas formas de exclusión, porque finalmente el no participar es una forma de exclusión, el no verlos, el no prestar ajustes razonables, pues es una forma de exclusión y no estamos siguiendo las pautas de la inclusión educativa, ¿no? Y bueno, pues esta propuesta es una mezcla de varias disciplinas que tienen que ver con conservar el derecho a la educación y cómo desde el aula podemos aportar o trabajar para la identificación y sobre todo para el manejo de grupo en una cuestión donde lo que funciona para unos que tienen cierta afectación, pues nos va a funcionar para todos, incluso para nosotros como docentes, ¿no? Y pues sería todo. Muchísimas gracias por escucharme. Este es un trabajo en colaboración del Centro de Actualización del Magisterio junto con el ISUE, de su servidora con el doctor Jesús García. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Fernanda Romero. Felicidades por pues por este resultado a través de la investigación, ¿no? Que sin duda es una caja de herramientas que nos puede ayudar a solucionar, a prever muchísimos riesgos, ¿no? Bueno, si gustan participar, levanten la mano, también lo pueden hacer mediante el chat, por favor. Yo iniciaría, doctora, preguntándole si el caso de las adicciones, ¿cómo se relacionan con estas discapacidades invisibles? En el caso de nuestras estudiantes, pues en los últimos años se ha incrementado mucho la adicción, no solamente hacia el alcohol, sino sobre todo hacia drogas ya sintéticas, químicas, ¿no? Y eso también permea o agrava o es producto de estas discapacidades invisibles. ¿Cómo encontraron si encontraron en sus investigaciones relación y también qué sugerirían al respecto, ¿no? Está la maestra Araceli, por favor, Araceli, y después el maestro Jorge León. Sí, buenos días a todos y a todos. Em, pues bueno, yo estaba, mientras escuchaba a la doctora, estaba reflexionando sobre algunas cuestiones y voy a empezar con brevemente con una pequeña anécdota. Ahora en el proceso de evaluación, recién terminamos, yo hago autoevaluación y sentada con una jovencita, Valeria, pues bueno, es una niña que llegaba siempre temprano, trabajaba todo muy bien, cumplida a más no poder, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente en su autoevaluación, ella dice, pues tengo 10. El caso es que, bueno, una niña seria, aunque sí la veía como cotorrear de repente con sus compañeros, pero en lo general más sola, digamos. Pero bueno, a la hora de sentarnos me decía, no recuerdo cuál fue la razón, pero me comentaba que otro profesor, le había dado como una especie de concesión y lo que le comentó es, ay, sí, vale, porque tú eres autista, ¿verdad? Y entonces ella me platicó eso botada de la risa, o sea, no se lo tomó mal, pero ya platicando decíamos, es que para el profe el autismo quizás sea como una discapacidad que implica tratarte de manera diferente, ¿no? Pero bueno, ella me decía, no, no lo soy, dice, o por lo menos no tengo un diagnóstico. Pero tenía de personalidad ciertas características. Y bueno, comentaba esta anécdota porque estaba reflexionando sobre la base de lo que nos compartía la doctora, de lo importante que es tener conocimiento relativo a la población con la que estamos trabajando, ¿no? Un poco lo comentaba, me parece que el lunes, de lo relevante que es conocer con quiénes estamos trabajando. Y también para esto, y me llevó, más que hacerle una pregunta a la autora, es que lo que ella exponía me llevaba, ¿no? A considerar algunas cosas. Y lo siguiente que me gustaría compartirles es que
ahorita precisamente que tenemos que entregar pronto los informes de los trabajos de los grupos de trabajo. En el año terminamos un seminario donde hay psicólogos, ahora hubo químicos, matemáticos, un grupo más o menos de 12 compañeros. Hicimos una pequeña investigación sobre trayectorias escolares y de lo que partíamos era precisamente de que para nuestra institución la trayectoria escolar significa el número, ¿no? Es decir, cuántas materias tiene aprobadas, reprobadas, y nos dicen que hacen estudios sobre trayectorias escolares, que esos son sus estudios, ¿no? De trayectoria escolar. Y nosotros, digamos, para formular el proyecto decíamos, es que obviamente la trayectoria escolar es algo más que el número de materias reprobadas. Ese es un indicador, ¿no? De por dónde va y cierto riesgo del egreso, etcétera, etcétera. Pero con toda seguridad hay una serie de cosas que están condicionando la trayectoria de los jóvenes, ¿no? O sea, si reprueban, si no reprueban, etcétera. Y bueno, el caso es que hicimos una pequeña investigación de tipo cuantitativo, que no la podemos generalizar porque nuestra muestra fue no probabilística por temas de organización, pero que precisamente en algunos de los reactivos le preguntábamos a los chicos acerca de si tenían alguna condición médica o psicológica, ¿no? Y bueno, todavía no tengo los datos porque estamos terminando el informe, tenemos que entregarlo el 4. Pero revisando a la hora de estar trabajando con el documento, pues se observa, por ejemplo, sí, que lo más frecuente son estas identificaciones de ciertos, yo no llamaría discapacidad, como condiciones de visuales, auditivas y demás, ¿no? Pero algunos, muy pocos refieren como diagnósticos médicos que partimos de la suposición de que sí es un diagnóstico como lupus, anemia, por eso lo estaba yo relacionando. Y bueno, en lo general, seguramente muchas, sobre todo en las cuestiones psicológicas, son, no me acuerdo cómo lo comentó la doctora, no lo anoté, pero son como sus diagnósticos no formales, ¿no? O sea, los alumnos suponen que tienen TDAH o les han dicho o que tienen rasgos de Asperger, etcétera, pero no tienen diagnóstico médico. Y a nosotros no nos toca hacer los diagnósticos, ¿no? Obviamente, ¿no? Como profes. Pero creo que lo importante, y por eso les compartía lo del trabajo que hicimos en el seminario, es como evidenciar que trabajamos con una diversidad de alumnos, ¿no? Y que si bien no vamos a personalizar el trabajo con cada uno de ellos, o sea, no necesariamente, a lo mejor en algunas condiciones muy evidentes, sí, por ejemplo, en caso de algún alumno invidente y demás, tenemos que pensar de una manera distinta, pero sí considerar que hay una diversidad importante, ¿no? Y que entonces luego nosotros queremos que todos entren en un mismo cajón, que trabajen de la misma manera y que resuelvan de la misma manera, cuando a lo mejor esto que comentaba la doctora, ¿no? Bueno, si hay chicas o chicos con anemia, pues la energía baja y a lo mejor nosotros queremos que estén así todo el tiempo en clase cuando traen una condición que no les ayuda, digamos, para ese tipo de dinámica. Entonces, pues bueno, yo lo que he venido arrastrando, ya termino con esto, desde el lunes, es en la cabeza esto, ¿no? De lo relevante que es trabajar en dirección a conocer las características de los jóvenes, en nuestro caso es SH Naucalpan, porque en la medida de eso podemos proponer cosas más firmes de trabajo, de propuestas, etcétera, ¿no? Esto que nos comentaba la doctora de la caja de herramientas, pues bueno, es una parte, pero hay un montón de cosas que se pueden generar. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, maestra Araceli. Profesor Jorge, también estaba la maestra Montserrat y después ya interviene la doctora Fernanda, ¿no? Adelante, Jorge. ¿Qué tal? Gracias. Buenos días a todas, a todos. Muy interesante el trabajo que nos presenta
la expositora de hoy. Y bueno, yo creo que se presta muchas reflexiones, muchos comentarios, sobre todo desde la perspectiva docente. Y bueno, yo quisiera redundar el planteamiento del doctor Dolasco, porque es lo que también me surgió, una correlación entre este tipo de situaciones denominadas enfermedades no visibles o estas situaciones con el alcoholismo o el consumo de estupefacientes que va en incremento. Eh, Particularmente en CCH Naucalpan vemos cómo nuestros alumnos, nuestras alumnas, pues van en aumento en este tipo de consumos, ¿no? Para preguntar si había en su investigación alguna correlación en ese sentido, por el aumento del consumo de alcohol y de estupefacientes, como lo ha planteado el doctor Olasco. Y otras dos reflexiones, comentarios. Veo que en las propuestas de atención a este tipo de situaciones se centra bastante en el docente. Se habla así de la institución, pero hay más recomendaciones al docente. Y le preguntaría a la doctora si ha pensado un poco en el trabajo que tiene el docente, la docente, ¿no? Eh, bueno, profesores, profesoras que atienden alrededor de 300, 500 alumnos, ¿sí? Eh, pues tendrían esas posibilidades, ¿no? Están preocupados por el programa, por las presiones institucionales, por la estabilidad laboral, y habría que ver si los profesores y las profesoras no también están en ese tipo de situaciones, ¿no? Y cómo pedirle a un profesor o una profesora que atienda esas circunstancias de sus alumnos, cuando incluso pues están elaborando exámenes, evaluando trabajos, etcétera. Una carga muy fuerte en su labor docente, ¿no? ¿Cómo pedirle algo más al docente, a la docente? Evidentemente está ahí el diagnóstico y habría que resolverlo, no nada más es decir, no, pues no se puede, ¿no? Sino cuáles son las vías de propuestas para la atención. Posiblemente, pues sí, la institución tiene que hacerse cargo, pero los recursos en Naucalpan y no sé si en todo el colegio o en la universidad hay suficientes departamentos. Nosotros tenemos problemas en relación a la enfermería, van los alumnos, no son atendidos. Tenemos 4 compañeras, compañeros, 5 dedicados a la atención psicopedagógica para una población de 10,000, 12,000 alumnos. O sea, cómo atender ese tipo de circunstancias. Y evidentemente que podría haber un diagnóstico con el que el profesor o la profesora pues ya contara antes de empezar su labor docente. Sí creo que también tendríamos que plantearnos el enfoque educativo que tiene la escuela en general, ¿no? En el país, en el mundo, sobre este tipo de situaciones. Ya lo decía la profesora Araceli, bueno, por lo que vemos a nuestras autoridades en el colegio les interesa el egreso, ¿no? Y nos hablan ahí de números, que aumentó, que histórico, etcétera. Pero ¿en qué condiciones se da ese egreso? Y nos hablan mucho también de la deserción. Y hay un programa de tutorías que pues no tiene pues buenas condiciones de trabajo, ¿sí? Nada más es cumplir con números, etcétera, etcétera. El enfoque institucional de cómo atender de manera integral no solo el aprendizaje, sino también las condiciones de aprendizaje y las condiciones de trabajo de los docentes, ¿no? Esos serían mis comentarios. Hay muchos más. También tengo bastantes experiencias, como lo han notado ya la profesora Araceli. Pero bueno, yo creo que ya es poco tiempo, ¿no? Gracias. Gracias, profesor Jorge. Hay un comentario de la maestra Laura Martínez. Dice, me parece súper que se empiece a tomar en cuenta y se concientice a la comunidad docente. Este tipo de discapacidades que, como bien mencionan, al ser invisibles no se les da la importancia de vida. Adelante, maestra María del Carmen, y ya después le damos el micrófono a la doctora Fernanda. Hola, buenos días. Gracias. Me disculpo nuevamente por no abrir la cámara, pero en verdad enloquece mi dispositivo.
Bueno, esta sesión me ha parecido muy, muy interesante. No quiero decir que las otras dos no, pero esta me ha dado como que mucha luz porque, bueno, a lo largo de lo que ha sido mi experiencia docente, pues siempre he ubicado chicos que son retraídos, pero no quiere decir que no están aprendiendo. Otros que participan y participan y son muy activos en la clase, pero no entregan trabajos y que terminan reprobando. Entonces, en el primer semestre que trabajo con ellos y que reprueban, y me duele en verdad cuando veo que reprobaron, hablo con ellos, los invito a participar, más bien a entregar trabajos, ¿no? A motivarlos. Y mi evaluación en el siguiente semestre con ellos es diferente, porque entiendo que su forma de aprender es diferente. Y durante algún tiempo como que me causó un poco de conflicto porque decía yo, "Ay, me estoy viendo muy barco, ¿no? O sea, este no entregó nada, pero no quiere decir que no aprendió. Y le ponía, vamos a dar un ochito, ¿no? Que tampoco diga que me vio la cara, ¿no? Esas cosas me causaban conflicto porque, pues, como ya lo dijo el profesor Jorge León, a la institución pues le interesa el egreso, los números, ¿no? Y por ende estamos, pues es necesario ponerles un número en la aprobación. Digo, lo mejor sería aprobado, no aprobado, ¿no? Pero bueno, les tenemos que asignar un número. Y a mí esta parte siempre me había causado conflicto. De hecho, hubo alumnos que llegaron después porque eran los flojonazos y me decían, es que, ¿por qué yo saqué 7 y este que no entregó nada saca 9? Pues porque se chismorrean, yo no les doy la calificación ahí en vivo, ¿no? Y le digo, no me vengas a cuestionar mi forma de evaluar. Tú tuviste, y le explico el por qué tuvo su calificación, le digo, deja de mirar al otro, preocúpate por ti. Pero eran cosas que sí me causaban conflicto interno. Y ahora, con esta explicación que, bueno, o sea, son cosas como que información que uno tiene de manera aislada en cuanto a estas discapacidades invisibles. Y que se juntaron ahorita en esta explicación que en verdad me vino a dar así como que mucha luz. Y pues bueno, ahora en la programación voy a tener en cuenta diferentes formas de evaluar, dependiendo de cómo está aprendiendo cada alumno, lo que me está mostrando, ¿no? Y no señalarlo justamente como el apático, el que sé que algo trae, pero pues no me atrevo a preguntarle. Gracias, era lo que quería comentar. Gracias, maestra Carmen. Doctora Fernanda, adelante. Ya tenemos en la siguiente ronda de participación al profesor Sergio y leeremos algunos comentarios del chat. Adelante, doctora Fernanda. Gracias. Bueno, primero la pregunta que me hiciste, Jesús, sí hay una relación. De hecho, aplicamos también, no tengo el nombre en este momento, pero es el cuestionario de abuso de sustancias de la OMS. Y sí hay una relación, sobre todo entre aquellos que tienen un diagnóstico y no toman medicamento, ¿no? Hay una relación de abuso de sustancias ante la presencia de diagnóstico de depresión, de ansiedad, sobre todo ansiedad. Hay abuso de alcohol y también hay una cuestión aquí de perspectiva de género. Porque si bien mi muestra era solamente el 20% de hombres, pero aquellos que tienen, ¿sí estoy hablando yo? Sí, aquellos que tienen, un diagnóstico, los hombres me decían, yo, sí tengo mi diagnóstico, pero llegué porque pensé que me iba a morir, llegué a urgencias y me mandaron, a psiquiátrico. O tenía una crisis que yo pensé que era respiratoria, fui al ENAR y me mandaron a psiquiátrico, ¿no? Sí hay una relación importante en cuanto a que lo que les decía, ni siquiera las personas que tienen estas condiciones lo saben, son conscientes. Hay mucho estigma, pues mucha denostación en estas situaciones. Y entonces, principalmente los hombres me decían, yo ya llegué a mi diagnóstico, pero yo no voy a tomar ningún medicamento porque causa impotencia, porque yo como hombre, ¿cómo les voy a decir que tengo depresión? Yo como hombre, ¿cómo voy a buscar auxilio, terapia? ¿O cómo voy a esperar que mi novia me apoye o que mi mamá? Y entonces, en estos casos es la mayor cantidad de abuso de sustancias. Es decir, cuando el cerebro necesita como este control de ansiedad,
pues lo que tienden a hacer es abusar del alcohol particularmente. Y bueno, sí hay unas cosas que hacia donde queremos como continuar la investigación, porque evidentemente son cosas que no esperábamos encontrar, particularmente esto, ¿no? Sí hay una relación directa entre los diagnósticos no tratados o la presunción de tener sobre todo ansiedad y el abuso de sustancias. ¿Cómo afecta a los estudiantes? Pues precisamente con esto, ¿no? O sea, aquí mucho hablamos de perspectiva de género y generalmente estamos pensando en cómo afecta a las mujeres, particularmente en el cuidado de la salud mental. Tenemos una brecha de género importantísima en donde no estamos viendo cómo afecta a nuestros estudiantes varones. Ese sería ya como el segundo paso, ¿no? Hacia donde queremos dirigir la investigación. Obviamente hay varias vertientes que nos gustaría atajar, pero de manera descriptiva sí hay una relación. Y bueno, para esto pues tendríamos que reforzar precisamente los programas de institucionales, de tutoría y demás, como no centrados en el abuso de sustancias, en la prevención de las adicciones, sino en los problemas de fondo que subyacen muchas veces y que son el origen de estas adicciones, ¿no? Por otra parte, bueno, lo que decía la compañera Araceli, esta cuestión del trato diferenciado o si ay, pues es que tú eres autista o ahora como es muy común y con las redes sociales, pues creemos que todos somos neurodivergentes, sobre todo por las características como generacionales y de cómo estamos expuestos a estímulos pues, sensoriales fuertísimos. Entonces, sí, TikTok ha aumentado como la prevalencia de la presunción diagnóstica de autismo de déficit de atención. Sin embargo, la universidad cuenta con una estrategia diagnóstica objetiva, que es el examen médico automatizado, y yo quisiera preguntarles, pues más bien a cuántos de ustedes como docentes les llega su estadística o los diagnósticos o la previsión que en realidad tenemos, ¿no? Entonces, en realidad sí existe, o sea, la UNAM lo está pensando y entiendo que pues somos 300,000 y de pronto, ¿cómo voy a detectar que tantos tienen depresión, tantos tienen, o sea, cómo hacer este estudio que yo hice, pero a súper muy grande escala? Pero lo que ha pasado, tuve una experiencia con que me pidieron asesoría para un asunto de derechos humanos justo de Prepa 5 de un estudiante que tenía problemas para trabajar en equipo. Él siempre quería trabajar solo, era muy listo, como decía la maestra María del Carmen, era muy listo, muy participativo, pero tenía como poca concreción en la entrega de sus actividades. Y entonces, cuando la madre acude al plantel, uno de los profesores de mayor experiencia ya había como detectado que había una situación. Y le dijo a la mamá, bueno, pues es que el niño, o sea, yo necesito que participe en equipo porque pues así dice el programa. ¿Y cómo le vamos a hacer? Porque se ve que es listo, pero a lo mejor tiene algo. Tiempo después llegan los exámenes. Efectivamente tenía rasgos autistas a partir del examen médico automatizado. Y la respuesta que dieron en prepa fue, lléveselo porque aquí no tenemos los mecanismos para trabajar con inclusión, ¿no? Y entonces eso fue, o sea, ahí aparecí yo como para esta asesoría en cuanto a qué hago y a quién acudo si la respuesta a la prepa es sí, su hijo tiene un problema, pero yo no me puedo adaptar a esto, entonces lléveselo a un lugar donde sí tengan estrategias y sus maestros sí sepan trabajar con la diversidad, ¿no? Entonces creo que en un principio de cuentas, hablar de diversidad, abrir esta ventana de oportunidades a la inclusión y pensar no solo en, por ejemplo, CU es un espacio súper hostil para las personas con discapacidad motriz, ¿no? Sin embargo, ahorita el abrir esta ventana y decir, hey, también existen este tipo de discapacidades que no necesariamente son constantes o continuadas a través del tiempo, pero que tienen particularidades muy específicas en el aprendizaje, porque el cansancio, porque los medicamentos, porque a lo mejor las citas médicas y también, por ejemplo, esto, como qué mecanismos podemos tener en la escuela para justificar cierto número de inasistencias si los criterios de acreditación pues son 100% de asistencias, por ejemplo, ¿no? O sea, desde ahí, desde los criterios de accesibilidad y permanencia.
Otra cosa que decían, bueno, el trato diferenciado, ¿no? Nosotros no podemos diagnosticar, no diagnosticamos y también comentaban esto de diagnóstico no formal. Nosotros preguntamos diagnóstico autodeclarado, es decir, hicimos la pregunta tal cual de si tienen ya un diagnóstico médico. No es que ellos se diagnostiquen, sino si ya contaban con un diagnóstico. Estos son como con los que trabajamos específicamente, pero también hicimos la pregunta de si tenían una sospecha o si pensaban que tenían alguna característica, manifestación, síntoma, pero no habían acudido a valoración médica. Lo cual también es importante porque, insisto, estas generaciones, pues ya su funcionamiento cerebral y social es distinto. Entonces podemos hablar de que hay o no una condición de neurodivergencia que se adecue pues a un diagnóstico o simplemente la escuela ya nos está adecuando a la forma en la que ellos aprenden y conviven, ¿no? Y eso me lleva pues a la pregunta del profesor que decía, bueno, ¿esto no te parece que es un trabajo extra para los docentes? Finalmente, pues el imperativo de inclusión nos dice que la educación debe ser humanista, debe estar centrada en el sujeto, y si bien tenemos la misión de enseñarles, pues tenemos que hacerlo a partir de la persona que aprende. Entonces, en realidad, es nada más pues una invitación, como le decía la lámina, una invitación a mirar al sujeto que aprende y replantearnos, y con esto creo que doy también respuesta a otra de las inquietudes de una de las compañeras que comentaba sobre replantearnos si la escuela es un espacio de aprendizaje o un espacio de acreditación. Es decir, me vale más que el alumno salga con el 10, aunque no sepa nada, solo porque entregó, porque pasó, porque vino, porque lo que sea, o realmente qué tanto vamos a valorar no solo el egreso, sino la responsabilidad que como universidad tenemos en el tipo de ciudadanos que estamos formando, porque nosotros enseñamos no solo contenidos, no solo lo que sabemos, los estudiantes asimilan mucho más de lo que nosotros somos y les damos como personas, y es lo que perdura, ¿no? Y entonces, pues en el ánimo del espíritu universitario hay que recuperar esta visión humanista de primero voy a formar y si puedo, entonces aprenderán lo que ellos esté en su mano aprender, no lo que yo quiera enseñarles, ¿no? Y entonces por eso creo que tenemos que tener, o sea, son dos cosas. Primero, que esta es una ventana de oportunidad a saber que la diversidad es mucho más grande de lo que estamos viendo y ver cuáles son las oportunidades que nosotros como docentes tenemos y sobre todo la responsabilidad que como universidad tenemos. Gracias, doctora. Bien, tenemos varias participaciones. Hace rato, discúlpenme, no le di la palabra a la maestra Montserrat. Adelante, maestra Montserrat, después el profesor Sergio. Buenos días a todos. Sí sentí feo, pero ya estoy aquí para quitarme el malestar. Si no, le reclamo al profesor Jesús. Doctora, muchísimas gracias. Es un placer escuchar. Bueno, es un doble sentimiento, ¿no? Es un placer escuchar toda esta perspectiva que nos comparte, pero también bajarla a nuestro contexto inmediato, que no dejé como de hacerlo conforme la iba siguiendo. Y varios de mis compañeros que ya tomaron la palabra, parece que vamos como en la misma línea de vernos, de reflexionar sobre lo que nosotros estamos vivenciando frente a nuestros grupos. Ya tomé una listita, sí hice una lista muy rápida para no tomarme demasiado tiempo. Y coincido, por supuesto, que el autodiagnóstico tan malo, el autodiagnóstico de nuestros alumnos como el que nosotros como docentes pretendemos, algunos tal vez, a partir de lo que se revisa o se lee a bote pronto, ¿no? Las redes sociales nos invaden de una cantidad impresionante de situaciones. Ayer mismo nos decía la ponente de ayer, damos por hecho, por verdad, todo lo que vemos en las redes sociales, porque nos llega así como de manera muy inmediata, pero pues hay que pasarle un montón de filtros, ¿no? Y frente a esta situación de salud emocional, mental de nuestros alumnos, de nosotros mismos, pues hay que tener muchísimo más cuidado. Y bueno, pongo por acá también otro aspecto, tanto los padres como los alumnos, a mí me ha tocado vivirlo, siguen en el rechazo, perdón, temen, discúlpenme, temen al rechazo,
al bullying, por decirlo menos, de lo que sucede al interior de nuestro colegio, de nuestro plantel y de manera muy específica al interior de nuestros salones. Y justo por ese temor que pueden llegar a tener de lo que vivan nuestros chicos, a veces se callan, dejan muy a ocultas ese tipo de necesidades particulares que pueden llegar a tener los alumnos. Entonces, mejor no lo digas. Cuando hacen un examen, mejor no lo comentes. O cuando nosotros les preguntamos, ¿hay alguna condición médica, alguna situación particular específica para que no puedan llevar a cabo ciertas actividades? Mejor ni lo comento, porque eso podría dar pie a otro tipo de situaciones que no han dejado de suceder en nuestras escuelas, ¿no? El bullying, el rechazo, la discriminación, el etiquetamiento. ¿Cómo voy a ir yo puntualmente a decir que tengo ese padecimiento o esa necesidad? Es como ponerme la soga en el cuello, ¿no? Y yo. Entonces, me parece que ese sigue siendo un discurso muy recurrente, por lo menos yo lo comparto, lo he vivenciado con varios de mis alumnos, y es muy difícil llegar a discernir lo que sucede o a dejarles ver que hay un apoyo real y más que una cuestión morbosa o de etiquetamiento, una necesidad inmediata de querer apoyarlos. Hace algunos años, así muy de inmediato, tuve un chico, un alumno con Asperger. Estoy hablando de muchos años, por lo menos 2, 3 antes de pandemia. Y cuando yo empecé a compartir con varios de mis compañeros que yo veía raro, ¿no? Al chico con un comportamiento particular y que los mismos compañeros del grupo me hacían saber que había alguna cuestión muy particular con ellos, comenté también en alguna reunión, ¿qué se hace con los estudios médicos, con el examen que se le hace a los alumnos? Y entonces me contestaban algunas autoridades en aquel momento, bueno, sí se analizan, sí se comparten la información. ¿Con quién se comparte la información? Y cuando llega la información a nosotros es porque ya evidenciamos un montón de situaciones complejas que generan una situación mucho más delicada por resolver, ¿no? Ya el muchacho en algún momento dijo que yo no lo incluía, que si él estaba reprobando o reprobaba era por mi culpa. En alguna ocasión platiqué con profesores que coincidíamos en el grupo y decían, pues ya mejor pásalo, quítate de problemas y que él vaya, imagínense, ¿no? De pronto que uno va como acreditando a un chico con una situación de salud emocional sin haberlo atendido, pero tampoco sin haber encontrado una herramienta o un camino específico para poder guiarlo por que adquiriera un aprendizaje, ¿me explico? Entonces, hay una serie de situaciones y no encontramos la solución como más inmediata para poderles dar un apoyo real, eficiente, efectivo para ellos. Bueno, en otro aspecto, es muy recurrente la simulación también de estas condiciones médicas en los alumnos y eso también lo he vivenciado por desgracia, porque hay algunos chicos que de pronto al decir yo tengo este padecimiento, yo soy depresivo, tuve un chico hace también un par de años que me decía, yo soy ahorita me viene la palabra, se me fue. Ahorita me acuerdo, pero él me decía de inmediato, este es mi posicionamiento y de aquí no me va a mover, ¿no? Y yo decía, no, hombre, pues ahora ¿cómo le hago? Es como esta es mi condición y hazle como quieras. Y de pronto hay algunos chicos que se han movido así para minimizar el compromiso con la asignatura o para de plano decir, a mí no me interesa, ¿no? Estoy aquí pasando por el CCH como caseta porque yo lo que quiero es irme a, estoy luchando con mi memoria para que venga la palabra, para pasar, ¿no? Y lo más fácil e inmediato posible por la asignatura sin que me pidan demasiado. En nuestro colegio, y ya decía que toda la exposición de la doctora me llevaba, ¿no? A mi contexto. Y me da mucho gusto coincidir con muchos de ustedes acá de las reuniones que llegamos a tener como docentes, donde evidenciábamos una problemática muy compleja. Y yo lo tomo como una problemática y qué qué desafortunado que no estén aquí la maestra Rosalía, por ejemplo, que pues ya nos evidenciaba la crisis en la que está nuestro departamento de psicopedagogía. Y que por supuesto nosotros podemos hacer dinámicas de respiración, de apoyo, de charla y demás. Sí, sí lo podemos hacer. Pero en definitiva, es necesario un departamento de psicopedagogía que esté al 100, no solo para nuestros alumnos, ¿no? También para nosotros. Y que por desgracia, ella en varias de las reuniones hizo evidente y de manera muy puntual la crisis, lo quiero decir así, en la que está ese departamento tan necesario y cada vez más necesario, ¿no?
Y bueno, al final ya quiero compartir, que coincido mucho con lo que decía el profesor Jorge León, bueno, con todos, por supuesto, pero él hacía mención muy particular sobre cómo le hacemos si, para apoyar a estos alumnos si hay algunos profesores que también tienen cierto padecimiento, ¿no? O tenemos. Y entonces, insisto, este departamento de psicopedagogía no debiera ser solo el apoyo para el alumnado, sino también para muchos de nosotros. Hace muchos años, yo llevo a cumplir 20 años de estar en el plantel, y de pronto recuerdo que nuestros exámenes psicométricos eran como el filtro, ¿no? Para poder ingresar. Y de allí les vuelvo a decir que nunca más he pasado por un examen de ese tipo. Y me parece que es muy necesario que nosotros también, como parte de nuestra actualización, le echemos una miradita a cómo está ahí funcionándonos el tema de la emoción de nuestras capacidades, ¿no? Y bueno, pues ya ahí le dejo, disculpen el rollo, pero tiene la culpa el profesor Nolasco por no darme la palabra en su momento. No es cierto, un abrazo. Muchas Gracias, maestra gracias. Monse. Dice Gracias. Olimpia dice, doctora Romero, en su investigación se concluyó de alguna forma legalizar que las instituciones educativas se responsabilicen reconociendo la existencia y realidad de estas pedagogías invisibles, porque efectivamente ahí podría estar el origen de diversos problemas con los que luchan los jóvenes hoy en día. El contexto en su casa sumado a la indiferencia social y escolar pueden ser el detonante. Muchas gracias y felicidades por el enfoque. Adelante, profesor Sergio, y después la maestra Viviana Xochitl. Hola, buenos días. Em, Antes que nada, felicitar a la doctora Romero por su excelente ponencia. Me dejó pensando mucho, ¿no? Acerca de cómo el peor enemigo de una discapacidad invisible puede ser un maestro ciego y muchas veces sordo, ¿no? Ahora con la experiencia que tuvimos en pandemia, pues para mí fue obvio que los alumnos no regresaron de la misma forma en cuestiones emocionales y también en cuestiones académicas. Creo que tampoco los docentes, ¿no? Entonces, yo como también estoy en tutorías, pues veo la oportunidad o más bien la responsabilidad tan grande que tenemos al hablar de un desarrollo integral en no ser ciegos ante los problemas y las necesidades que van surgiendo con los cambios generacionales, ¿no? Y creo que es muy buena la sección del final de la presentación donde nos habló de las técnicas para apoyar a la inclusión, bueno, a que los alumnos se sientan integrados, a que se relajen, a que el ambiente sea adecuado para aprender, ¿no? En lo personal me atrevo a compartir mi experiencia. Es poca, pero bueno, he hecho un poquito de investigación educativa a nivel informal con mis grupos y pues después de la pandemia me di cuenta de la importancia de ayudarles a que se enfoquen a la hora de clase, ¿no? Entonces he hecho muchas actividades como las recomendó la relajación progresiva, visualizaciones, respiraciones. Mindfulness es algo que se les complica bastante, pero me atrevo a compartirles que me ha resultado, lo que me ha resultado mucho mejor es el baile. He investigado un poco acerca de la existencia de la danza terapia y al principio lo quise hacer de manera formal, aunque em, a los alumnos les gusta más la informalidad a la hora de la clase y la institución, pues, digamos, no pude hacerlo yo al nivel que buscaba. Entonces, aún me estoy preparando para ver cómo hacer este tipo de pausas activas o actividades para, pues, activar, ¿no? A los jóvenes. Y a mí me gusta el breakdance, a mí me gusta el hip hop. Entonces, he encontrado que en la cultura del hip hop hay algo que pues es amigable o es cercano a los jóvenes y no es algo pues donde haya contacto como una cumbia o salsa o algo sexualizado como el reggaetón. Entonces, con algunas prácticas, desde empezar con escuchando la música, moviendo la cabeza y de manera progresiva aquellos lo vayan expresando de manera rítmica, pues eso ha permitido de verdad que
O sea, yo he notado que los alumnos se expresan de una manera más confiada entre ellos y conmigo. Y me han expresado que eso es lo que más les ha gustado. Digo, yo tengo la intención de hacerlo de manera formal en el plantel Naucalpan. Todavía no tengo la capacidad de hacerlo. Soy maestro de asignatura. Estoy terminando ahorita la MADEMS, entonces tengo la intención de hacerlo y quería pedirle su opinión. Y bueno, también si ha escuchado que esto se haga de manera formal. Creo que con danza regional, sí, pero no sé si usted haya escuchado con hip hop. Y gracias nuevamente por su ponencia y el tiempo. Excelente, maestro Sergio. Bueno, pues con toda confianza en este curso hay maestros de carrera que podrían ahí acompañar tu proyecto, ¿no? Creo que la idea también es hacer redes en ese sentido. Felicidades por esa iniciativa, maestro Sergio. Maestra Viviana, por favor, adelante. Sí, muchas gracias. Pues me sumo a las felicitaciones de este trabajo tan interesante, ¿no? Que creo que, pues, una, pues, de su trascendencia es poder visibilizar, ¿no? Estos temas tan, o estos, ¿no? Condiciones subestimadas e invisibilizadas, y eso me parece, pues, muy relevantes, ¿no? Quizás ya como que volteamos la mirada después de la pandemia, y pero me parece que, pues, hace falta mucho trabajo claro, teniendo claro que pues los alcances y límites de la propia docencia y de los departamentos del colegio son limitadas, ¿no? Puesto que no hay nadie, ¿no? Con esa posibilidad de brindar una atención terapéutica como tal, pero sí, quisiera nada más, compartir que yo creo que el trabajo en comunidad es muy relevante y en el sentido de uno, visibilizar, dos, creo que la mirada atenta, aguda, sensible de profesores, ¿no? De profesoras, de funcionarios sobre estas problemáticas es muy importante, porque eso cambia y visibiliza la importancia de esos temas. Y perdón, voy desde el nivel, como decía la maestra Monse, de pues no reivindicar y no tener en el desmantelamiento y abandono departamentos tan importantes como no la psicopedagogía. Ahí me parece que desde ahí va una medida, digamos, a lo macro, pero también a lo micro, ¿no? Yo creo que, bueno, al menos de manera personal, para mí la tutoría ha sido una posibilidad, ¿no? Una vía de ese desarrollo personal, algunos ejercicios, digamos, sencillos, aunque bueno, a veces se enfrenta uno, ¿no? A la burocratización y eso de la tutoría, pero yo creo que sin duda esta mirada atenta, solidaria de profesores y tutores nos da mucho para poder visibilizar y poner atención en esos casos que detectamos y que nosotros conocemos, que vemos que hay algo raro, que hay algo que no integra y que aunque no somos expertos y ni lo vamos a diagnosticar, pero sí tenemos esa mirada que solo el docente con 50 alumnos, con su media sección, sí lo tenemos. Y yo creo que ahí tenemos un potencial bien importante de visibilizar a partir de eso. Aquí veo algo y créanme que después de la pandemia, pues hubo como muchos focos rojos y trabajar también de la mano de los alumnos, ¿no? Yo, pues todos hemos tenido situaciones de ya no viene este alumno porque pues tuvo un intento de suicidio y pues eso te toca, ¿no? Y te hace de ver la situación de otra manera. Y este diálogo con los alumnos de chicos, si ven alguna situación, si ven este diálogo con ellos también te dicen, maestra fulanito no viene por esta, maestra fulanito ha tenido intentos de suicidio. Entonces, esa manera coordinada de diálogo con nuestros alumnos y de nosotros me parece que es algo fundamental para poder visibilizar, para poder vincular, canalizar. Y por otra parte, como decía la maestra Yolisbeth, pues la inclusión de padres es una paso también muy importante porque finalmente nosotros como padres somos los que tenemos que entender, conocer y dar atención, ¿no? Especializada fuera de la escuela a este trastorno o esta condición que está presentando mi hijo. Y créanme que no es un trabajo sencillo. Lo digo como madre de un adolescente ya en puerta y que a veces dices, bueno, veía cosas raras, veía como que, pues sí, pero es un camino largo, largo en el que hasta que ya te dan un diagnóstico, digamos,
especializado y eso dices, ya caí en la cuenta. Y estas cosas yo las vi desde primaria y estas cosas, y ahí esa mirada creo que conjunta, comunitaria, nos puede posibilitar mucho, ¿no? En la medida en lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, pues recupero y quisiera que reforzáramos como esa mirada y también, como decía la maestra Monse, me parece que, bueno, yo lo hago desde una mirada de también como persona espejeo de siempre estar trabajando esa cuestión personal, porque decían también los profes enfrentamos a veces diferentes condiciones, enfermedades que a veces las invisibilizamos o ahí están, pero tengo que ser funcional por las muchas cosas que me impide el mundo, la institución, pero ahí están y me parece que ver esta perspectiva desde lo personal, en mi caso como madre y como profesora, ese ojo no agudo, metodológico, atento, solidario, creo que posibilita un trabajo comunitario que puede redituar y ser muy potencial. Muchas gracias. Gracias, maestra Xochitl. Leo el comentario de la maestra Yolisbeth, que ya más o menos lo comentó Xochitl. Dice, también se debería compartir este tipo de charlas con los padres de familia, ya que a veces ni ellos saben qué problemas tienen los estudiantes. Adelante, maestra Diana López, y después ya le pasamos el micrófono a la doctora Fernanda. Hola, buenos días. También quiero agradecer por esta plática, por esta presentación y también por mostrarnos los resultados de su investigación. Aprovecho para saludarles. Quería yo preguntar también si arrojó alguna relación entre esta incapacidad invisible con aumento en índices de violencia, eh, sobre todo habiendo un caso que se acaba de hacer muy viral, ¿no? De un estudiante que golpea, pero parece que tenía muchísima furia contenida a uno de sus profesores, y me parece que hubo un caso, pues igualmente muy doloroso en el CCH, ¿no? Que un estudiante, pues, ataca a uno de sus profesores. También, aparte de eso, me gustaría preguntar si a lo mejor nosotros podremos identificar algún síntoma, alguna característica que estén mostrando nuestros estudiantes para prevenir estas situaciones tan dolorosas y pues tan peligrosas, ¿no? Para no poner en peligro tanto a estudiantes como a profesores o algún miembro administrativo o que labore también en la institución. Y bueno, sería solamente mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, maestra Diana. Adelante, doctora Fernanda. Pues muchas gracias a todas, a todos por sus comentarios. Voy a empezar por el principio. Esta cuestión que ponen en el chat sobre legalizar, en realidad, pues todos aspiramos a que nuestro trabajo doctoral o nuestras investigaciones formen parte de la política pública, ¿no? Y que en el mejor de los casos los tomadores de decisiones pues puedan leernos y que esto se incorpore. Sin embargo, en el sentido de esta investigación, lo paradójico es que justo viene de la legalización de la inclusión, ¿no? Nosotros recordaremos que en el 2019 viene la modificación al tercero constitucional en donde se incorpora de manera expresa en el tercero constitucional que uno de los criterios que debe orientar la educación en el país pues es la inclusión, ¿no? Y entonces cuando nos vamos a la descripción de inclusión pues tiene que ver con considerar todas aquellas condiciones, necesidades, situaciones de vida, de salud sociales, todo lo que tiene que ver con nuestros estudiantes y que eso cause una diversidad o signifique una barrera para la participación. Entonces, aquí lo interesante no es si nosotros podemos como proponer que se lleve a la legalidad, sino que esto ya existe, ¿no? O sea, nosotros partimos de esta investigación desde el hecho del imperativo de inclusión que nos dice la Constitución y como les decía en la charla, en educación básica es como más fácil el fomentar la inclusión porque pues nuestros estudiantes llegan con la mamá, con el papá, que es como el garante de su derecho a la inclusión. Sin embargo, pues ya en la inscripción a medio superior ya ni siquiera entran los papás, ¿no? A pesar de que siguen siendo menores de edad y tendrían que seguir bajo el amparo de la representación de sus padres. Entonces, aquí lo realmente, pues que llama la atención es que el imperativo de inclusión ya existe, ya es legal y justo por eso es que nos dimos, pues, esta inquietud de ver qué es lo que está pasando y por qué sí es legal, por qué sí está ya delineado en la política pública, en la Constitución, en la Ley General de Educación, en los estatutos de la UNAM, por qué no lo estamos llevando a cabo, por qué no lo están viviendo ellos, ¿no? Y bueno, también
vemos que efectivamente pues las redes sociales nos han dado ya un exceso de diagnósticos, un exceso de incluso de paranoia, de psicosis y un poco de una deslegitimación, ¿no? Porque vemos que pueden haber diagnósticos y de pronto llegan, como decía la compañera Montserrat, pues es que dicen, yo tengo esto y ya, ¿no? Hazte bolas y casi es como un salvoconducto para acreditar. Sin embargo, el principio de inclusión tendría que ver con hacer accesibles las condiciones de aprendizaje. Entonces, aquí también necesitamos como redirigir la mirada a este enfoque que yo les decía de educación, instrucción o acreditación. Y en cuanto a la educación, pues tiene que ver con el hecho de desarrollar habilidades y estrategias personales que nos permitan no solo acceder y egresar de la escuela, en este caso en el nivel medio superior, sino son herramientas para la vida, ¿no? Que también es un criterio de la educación a nivel constitucional y que tiene que ver con que la educación nos debe de educar para la vida. Entonces, sí, por supuesto que hay un gran débito nacional, no solo en los departamentos de psicopedagogía, si acaso existen, sino en general, ¿no? Y precisamente los datos de esta investigación, recuerden que fue en estudiantes normalistas que tienen esta doble función en este momento de estudiantes, pero que se viven y se asumen también como maestros en formación, muchos de ellos ya en prácticas, porque estaban cerca de egresar. Y entonces esta investigación nos hizo mirar, como les decía, en otras vertientes a investigar en el autocuidado. Es bien conocido, por ejemplo, y se ha estudiado bastante la gran carga de salud, de problemas de salud mental en el personal de salud, por ejemplo, hay mucha evidencia al respecto, pero poco hemos investigado sobre los problemas de salud mental, no solo burnout, que es como lo más de moda ahorita en cuanto a al desgaste docente, sino específicamente los problemas de desgaste y de salud mental o incluso de discapacidad invisible que cargamos nosotros los docentes. Entonces, estos resultados nos hicieron tener como una vertiente que es hacia el autocuidado, es decir, quién cuida al cuidador, o sea, quién enseña al docente a cuidarse. Y aquí hay una situación que, bueno, nos fuimos a hacer, todavía está pues en exploratorio, este estudio. Hemos trabajado con 150 docentes de educación primaria en el caso de vida saludable, ¿no? O sea que ahora los docentes pues también tenemos la responsabilidad de enseñarles hábitos, educación sexual reproductiva, activación física y demás, ¿no? Todo lo que tiene que ver con estilos de vida. Pero ¿quién nos lo enseña a nosotros o qué tanto nosotros cuidamos de nosotros mismos? Y entonces, bueno, de estas 150 docentes, únicamente el 20% de ellas acudía a valoración médica cuando ella estaba enferma, ¿no? Es decir, nosotros cuando tenemos un familiar enfermo, ¿qué hacemos? Acudimos luego, pagamos consulta, pero si se trata de nosotros y de nuestro propio cuidado, lo dejamos para después. Incluso un gran número de esta muestra de los 200 estudiantes y de las 150 docentes de educación primaria, únicamente el 30% se ha hecho exámenes de gabinete, ¿no? Por ejemplo, y yo les preguntaría, no me contesten, esto es como para la reflexión, ¿cuándo fue la última vez que se hicieron un estudio de sangre de hemoglobina glucosilada? ¿Cuándo fue la última vez que nos hicimos estudios de triglicéridos, colesterol? Y ya no hablemos de depresión o no, o salud mental o no, o sea, o desgaste o burnout o lo que sea, simplemente por el hecho de que la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles en México es altísima, los antecedentes heredofamiliares tienen una gran relación con el desarrollar estos padecimientos y entonces, ¿qué tanto sabemos de autocuidado? ¿Qué tanto, claro, podemos darles a nuestros estudiantes estrategias que nosotros no hemos desarrollado, ¿no? Entonces, claro que, bueno, el trabajo es mucho más extenso, entonces también hay una parte de recomendaciones de organismos institucionales e internacionales sobre los mecanismos de actuación en las escuelas y que tiene que ver precisamente con el fortalecimiento de los programas de tutorías, porque es bien cierto que pues los maestros terminamos haciéndola de todólogos y pues simplemente no nos damos abasto, ¿no? Sin embargo, se trata pues como decía la maestra Viviana, de tener esta mirada sensible, esta mirada solidaria, que en muchos casos ya es el principio de toda la transformación, ¿no? O sea, el hecho de ver algo que tradicionalmente ha sido ignorado, ha sido pasado por alto, pues entonces el primer paso para resolver un problema es asumir que existe. Entonces, el hecho de que tengamos esta disposición de verlo, de tal vez
transformar un poco nuestro entorno, pues ya está generando un cambio, ¿no? Eh, bueno, respecto a lo que decía el profe Sergio sobre el hip hop, me parece fantástico, sobre todo porque lo que decía de, bueno, la danzaterapia, pues obviamente tiene toda su estructura, una metodología, procedimientos y demás, pero lo que podemos hacer en nuestras aulas, y también con esto respondo un poco la pregunta que me hacían como en el primer bloque de preguntas de por qué centrarlo en el trabajo docente. Primero, porque yo soy docente, mi investigación es pues desde la mirada de los docentes, mi muestra fueron docentes en formación. Tal vez si yo estudiara política pública, hubiera habido mayor énfasis, pues justo en mecanismos institucionales, ¿no? Sin embargo, esto es lo que recogimos de los docentes y quien tiene el poder transformador real, pues somos los docentes, porque somos los que estamos con los chicos, los que tenemos la capacidad de darnos cuenta de comportamientos diversos, de comportamientos disruptivos, ¿no? Y bueno, regresando a lo que decía el profe Sergio, como veían en la presentación, la mayor cantidad de respuestas en cuanto a cómo podemos gestionar las emociones o nuestras frustraciones, nuestras molestias, es a través del arte y efectivamente yo creo que el hip hop en particular puede ser una herramienta muy, muy fuerte, muy poderosa. Precisamente porque no hay contacto físico, ¿no? Cosa que también cada vez los adolescentes de esta generación están como más, son antimetoques, ¿no? Y esto no necesariamente se relaciona pues con autismo. Entonces, también tenemos que entender que muchas manifestaciones, por ejemplo, los problemas de comunicación, el mutismo selectivo, la poca articulación, el problema de contacto físico, también tiene que ver con cuestiones de contexto, ¿no? Entonces, y bueno, también esta pregunta de si analizamos la violencia, pues no, o sea, recuerden que esta fue una investigación, pues parte del trabajo doctoral, entonces era yo contra el mundo y pues el doctor Jesús dirigiéndome, entonces, justo como decía, ahorita doctor Jesús, se trata de ir haciendo grande el proyecto, por supuesto que me encantaría que algunos de ustedes se sumaran a estas diferentes vertientes, sería buenísimo investigar la relación con la violencia, porque esto que vimos respecto al estudiante que termina golpeando al profesor, pues es una cuestión igual la punta del iceberg, ¿no? Hay muchas cosas que no estamos viendo, qué fue lo que detonó este comportamiento, cuánto tiempo más se había mantenido esta situación. Entonces, pues sí, es importante, pues insisto, cerraría con esta cuestión, claro, del autocuidado y en la medida que nosotros somos capaces de vernos a nosotros mismos como seres sintientes, como seres sufrientes, es posible que empaticemos y que podamos entonces ver a nuestros estudiantes, pues también como seres, de muchas complejidades, ¿no? Muchas gracias, doctora Fernanda. Una última pregunta que yo haría, ¿cómo podemos consultar esta caja de herramientas? Si ya se publicó, si hay manera como de conocerla más a Sí, profundidad. en mi tesis, Ah, ok, en mi tesis doctoral. perfecto. Sí, sí, sí. Entonces nos remitimos a la tesis. Sí, creo que la tenía abierta, no la tengo, pero pues está en el repositorio de la UNAM. Y la tesis les ya, bueno, me voy a tomar la libertad, doctor Jesús, de escribirles mi correo, Por supuesto, porque como gracias. les decía, claramente la intención es sumar esfuerzos y hacer redes. Y el doctor Jesús y yo estamos como con la intención de hacer más grande este proyecto, porque claramente a mí me encantaría pues verlo cómo lo viven los estudiantes, porque yo analicé estudiantes normalistas, pero hablando de estudiantes universitarios que tienen también otro enfoque filosófico, otra metodología, el resultado puede ser distinto, ¿no? También me encantaría como este análisis del contexto, que tal vez aquí tendríamos que echar mano ya también de Kleinman y el sufrimiento social y no solo ver las condiciones de salud, sino cómo son interpretadas o cómo el entorno contribuye a que seamos más resilientes o no,
¿cierto? Esta sería otra cosa. Y por supuesto, pues el paso de, dicen, ¿no? Que el mejor momento para educar a un niño es 20 años antes de que nazca, educando a sus padres. Entonces, claro que teniendo este tipo de intervenciones o de análisis del contexto, investigaciones de este estilo en media superior, pues va a hacer que cuando lleguemos a superior, pues esté más controlada esta problemática, ¿no? Excelente, pues muchas gracias. Un gran abrazo, doctora Fernanda. La verdad es que este curso nos está dejando muchos ejes de trabajo. Estamos pensando en una agenda de trabajo en adelante y la red pues sigue creciendo. Ahí está el correo de la doctora. Y el Vamos a... nombre de la tesis. Ay, el nombre de la tesis, ¿no? Por Sí, supuesto sí, que sí, si la conseguimos y la tenemos en PDF, la vamos a circular, así como hemos estado claro. circulando todos los materiales de este curso. Pues doctora, muchas gracias, muchas felicidades. Aplausos a ella, por favor. No, pues muchas gracias a ustedes por compartir sus experiencias, por escucharme. Y muchas gracias, doctor Jesús, por el esfuerzo y por la invitación. Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias, doctora. Y bueno, miren, nos quedan unos minutitos, y la sugerencia siguiente es que si nos apoyan resolviendo un cuestionario, un forms, que se los voy a enviar ahorita por chat. Por supuesto que no es obligado, pero sí nos gustaría que nos apoyaran en este cuestionario. Tiene que ver con la formación ciudadana. La sesión de mañana está dedicada a cómo se forman cívicamente o cómo se adquieren ciudadanía nuestros estudiantes. Ah, miren, ahí está ya la dirección de la tesis que el maestro Sergio nos hace favor de poner, de la doctora Fernanda. Entonces, para quien quiera ir consultar la caja de herramientas, pues es importante tener esa fuente. Entonces, les paso el Forms y también les voy a adjuntar en este chat la presentación de la doctora Rosalina, la de ayer, ¿no? Que estaban interesados en conocer pues los datos y la información que nos daba. Entonces, ahí para que vayan consultándolo. A ver, ahorita les paso la liga del Forms, por favor. Y obviamente en cuanto terminen ese Forms, pues, o podríamos decir que damos por terminada nuestra sesión. Apóyenos con esta contestación del Forms, por favor. Ahí está la del Forms y les voy a ir adjuntando los materiales. También ya tenemos las sesiones del lunes, del martes en YouTube para que también las puedan consultar si es que les va a servir de apoyo para la reflexión final o para tomar nota e ir, por supuesto, construyendo estos proyectos que las doctoras, pues, a bien nos han dicho que se van a sumar, ¿no? Entonces valdrá la pena por ahí ya empezar a hacer la sugerencia. Díganme si ya pueden entrar al cuestionario este que le titulamos cuestionario de registro. Sí, Perfecto. Sí, sí, profe. Adelante, entonces, por favor, voy a ir poniendo la presentación de la doctora Rosalina. Cualquier duda, aquí estamos, por favor. Gracias. Sí, el cuestionario lo contestan, por favor, todos los asistentes, todas. No necesariamente solo lo del CCH, sino todas y todos, por favor.
Oye, Jesús, Sí, mande. es que en el cuestionario, yo sé que no, creo que entiendo que no lo generaste tú, pero hay unos reactivos donde si yo contesto nunca, pareciera que por ejemplo, en el grupo religioso nunca participo, pero es que yo no tengo grupo religioso. Perfecto. No me da la opción de no tengo, Me parece bien. pero creo que no me va a dejar avanzar. Pues ponle No, nunca, no le he ¿no? dado, Y ahí le vamos a poner ahí pero no, porque va a parecer que no participo. Bueno, en realidad el cuestionario lo hizo el doctor Jesús García. Ahorita está en sesión de consejo interno ahí del instituto. Entonces, Ujú. ¿cómo le hacemos ahí? Déjame pensar. Es que si no, no me va a dejar avanzar, pero bajo mi lógica es que te digo, si yo contesto nunca, entonces participo en mi barrio, pero en mi religión, en mi grupo religioso no, pero no tengo grupo religioso, ni deportivo, por ejemplo. ¿Te parece bien? Te sugiero. Lo eh, mando y mando un comentario. ándale, exactamente. Por favor, Ara. Gracias. Mando directamente al doctor Jesús. Sí. Bueno, vale.